Buenos días, profesora. Hoy les vamos a hablar acerca de los sucesos en el periodo virreinal. Nosotros somos la memoria 9, compuesta por Dalila Grandes, Abel Jesús, Walter Surco y quien les habla, Briana Medina. Me gustaría darle el pase a Abel, que él nos hablará acerca del primer tema. Soy Abel Jesús y mi primer tema, o la lectura que me tocó es la lectura uno, y se trata sobre el enemigo frente a las costas, los temores y reacciones frente a la amenaza pirata. Los piratas han despertado siempre una extraña fascinación entre la gente como hombres de carácter, curtidos por varias luchas y de duras privaciones de la vida. Los historiadores se han dedicado a estudiar el fenómeno de la piratería y lo han asumido como una ficha más dentro del ajedrez político y económico. En 1594 ocurrió el primer acontecimiento en donde Richard Hawkins halló unas sagradas imágenes y las destruyó. Y debido a este hecho, que fue el más importante, fue ahí donde como que se desprende la figura del pirata, donde se asume en la mente de los contemporáneos una connotación salvaje, como la reencarnación de la maldad o la violencia irracional. Eh, Debido a esto, se tomó una percepción del extranjero en la sociedad colonial que tomó una mentalidad muy xenofóbica, que veía al extranjero con desconfianza y temor debido a todos los valores excluyentes basados en sentimientos de superioridad racial y cultural. El estatus de España cambió radicalmente con el descubrimiento de América. La corona española asume una posición defensiva y conservadora. Esta actitud condenaba la piratería y el corso de los españoles. El Perú vivió en tranquilidad hasta la década de 1570, hasta que el notable navegante corsario Francis Drake, en 1578, atravesó el peligroso estrecho de Magallanes hasta llegar al Callao, en donde logró escabullirse con un botín de 447.000 pesos. Los corsarios ingleses eran considerados como ladrones y auténticos invasores, más que todo. Pese a todo lo que alcanzaron, tuvieron una fama enorme y fueron convertidos en leyendas muy populares. La literatura peruana hizo eco a estas historias y lo titularon como el ciclo de piratas. El personaje central fue Francis Drake, y fue llamado el primer caballero hereje. Drake y sus seguidores fueron reivindicados por varios grupos como auténticos libertadores, que transformaron las injusticias, relaciones sociales existentes en la colonia. A partir de la década de 1670, bucaneros y filibusteros hacen su aparición en el Mar del Sur, con sus intenciones de robo y pillaje. La noticia sobre la presencia de estos ingleses en aguas del Pacífico causó alarma en todas las autoridades que buscaban impedir penetración de ideas subversivas. Como siempre, los indígenas fueron objetos de todas las sospechas. A finales del siglo XVII, la piratería ya estaba en decadencia. Por ello, muchos bucaneros decidieron abrirse camino hacia el Mar del Sur, donde se les ofrecía interesantes expectativas para su ilícita actividad. Durante 18 meses, mantuvieron en tensión a toda la costa peruana y los más perjudicados fueron los comerciantes. A la luz de estos testimonios, se desató una especie de paranoia sobre la llegada de los bucaneros. Entre el año 1704 y 1709 se multiplicaron las depredaciones, y este ciclo de invasiones no tenía ninguna intención de política o religiosa. Se trataba de una secuencia de pillajes sin fin cometida por ladrones, y a este nuevo tipo de pirata o piratería se le llamó enemigo pirata o enemigo inglés, indistintamente. Gracias. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinas, Walter? Bueno, yo opino que tal vez la rivalidad que existía entre los países europeos de esa época pudo proporcionar los recursos a algunos piratas, pues como tú también dijiste, creo que algunos no eran personas marginadas del continente europeo, que no poseían ninguna propiedad ni nada, y el que consiguieran estos barcos y tripulación bueno, es algo ilógico que solo lo consiguieran ellos. Entonces, yo pienso que tal vez los gobiernos británicos o franceses, con tal de destruir un poco ese crecimiento que estaba teniendo la corona española y el poder que podía estar ganando,
pues les empezaron a financiar a estos piratas hasta su etapa de depresión seguramente, o posteriormente luego de que ellos perdieran todas sus colonias acá. No sé, ¿tú qué opinas, Brian? Bueno, yo también tengo una opinión semejante. Me gustaría hablar acerca de que los piratas, al llegar a Perú, causaron también una pérdida económica bastante grande. Además de las pérdidas que ya habíamos tenido en la llegada de los españoles, esto nos trajo también mucha decadencia. Y no solo pérdidas económicas, sino también se ve que se perdieron muchas vidas debido a la violencia con la que llegaron estos piratas, ¿no? Y cómo es que hasta hoy en día deja un precedente de que siempre existió el tema de el robo, el hurto, pero ahora se ve de diferentes maneras, ¿no? Ahora quizás lo vemos en temas, o sea, hablando de temas actuales, lo podemos ver en temas políticos o en otros ámbitos. Sin embargo, es interesante cómo dejamos ver que este problema ha existido desde tiempos, eh, desde siglos atrás, ¿no? Desde bastantes siglos atrás. No sé qué opinas, Dalila, tú al respecto. Ya, bueno, bueno, los piratas hasta el día de hoy, ¿no? Se ven como personas que tienen intereses de robar o venir a dañar un país, ¿no? Bueno, muchas veces eso, el tema de los piratas constituye como una amenaza para el país, también y para el virreinato, ya que ellos, donde iban, ¿no? Imponían violencia, cualquier tipo de actos que ocasionaban un daño, pues, ¿no? Claro. Ahora le doy el pase a mi compañera Dalila, que va a explicarnos sobre su lectura. Bueno, bueno, yo les voy a hablar de la lectura de Rosas, creo que se llama, bueno, del temblor a la gran conspiración. Bueno, en las construcciones coloniales se está prohibido construir, ¿no? Casas muy elevadas debido al miedo que tenían las personas, ¿no? A que ya que la tierra en la que vivían era considerada tierra de signo. Bueno, asimismo también a que se podría cumplir una profecía que decían que en tal año iba a ocurrir un terremoto, ¿no? Tal como sucedió en el año de 1746, ¿no? En el que Lima sintió una catástrofe en el que dejó mucha muerte, accidentes, pánico en todo Lima y a nivel Callao, que prácticamente desapareció todo. En ese entonces estaba gobernado por el virrey José Antonio Manso Velasco. Bueno, en el que también supo afrontar, por decir así, la situación, ya que debido a los diversos acontecimientos que había ocasionado, muchos habitantes, bueno, se iban, ¿no? Se iban a provincias o también se iban alejados de Lima, a lugares cerros, por así decirlo. También a cargo de ello también estaban algunos sacerdotes, se podría decir, como el marqués Osvaldo, en el que trataron de desmentir pues, ¿no? Algunas noticias que llegaron de manera distorsionada. Asimismo, también en Cusco se decía también que iban a ocurrir en Lima mucha catástrofe, ¿no? Y que, bueno, y que se iba a perder todo. También en ello la religión cobró mucha importancia, ya que ellos también sembraban pánico a la sociedad, ya que decían que el tema del terremoto fue como un castigo de Dios, ¿no? En el que todavía aún más las personas tenían más miedo, oraban día y noche, causándose agotamiento físico, ¿no? Con temor a que podría regresar otro terremoto de igual magnitud. Bueno, también en esos acontecimientos también se dieron también el tema también de las, ¿cómo se llama? De los incendios también que en ese momento tenía temor, ya que había ocurrido un incendio como que fue en un albergue de paja, ¿no? En la que se quemó todo y también se prohibió que se vendiera pólvora. Bueno, también asimismo en esos sucesos después del terremoto también acontecieron otro tipo
manifestaciones como la rebelión, podría decir, de los negros y los indígenas, ¿no? Que a causa del hambre y todo eso, empezaron a robar y también como el poder, también por así decirlo, estaba un poco debilitado ya que tenía que hacer mucho trabajo, eso también fue un momento especial, ¿no? Por parte de los indios, de los indígenas y los negros aprovecharon esa situación para poder apoderarse del poder, por así decirlo, pero debido también a la rápida actuación del gobierno, bueno, los quemaron, pues no a los a esos, bueno, a los que quisieron rebelarse, bueno, les castigaron con una pena capital, ¿no? Y fueron colgados en determinados lugares para que sirva como una lección, porque si querían apoderarse del poder y, bueno, las autoridades también tenían el miedo de perder, pues, ¿no? El poder. Bueno, también podríamos decir que el Señor de los Milagros, también en esa época, no por los terremotos, sino más por la violencia que se desató, también cobra mucha importancia debido a que eh, las, cobra mucha importancia ya que también se manifestaba mucho debido a que la plebe y los negros también pasaban de ladrones a fieles, ¿no? Ya con creencias desde la antigüedad. Bueno, eso sería todo. ¿Qué opinas, Briana? Bueno, a mí me parece bastante importante resaltar cómo es que se recuperó el Callao después de semejante crisis o catástrofe que sufrió, ¿no? Fenómeno natural, sobre todo. Y cómo es que no se tenía el conocimiento exacto de lo que sucedía. O sea, yo me imagino que en aquella época no existía el tema de las placas tectónicas y todos los avances científicos que existen hoy en día y estudios con los que nosotros podemos saber qué significa ello o si es que puede pasar o no para estar precavidos, ¿no? Yo me imagino que eso les atacó en un momento totalmente imprevisto y se ve cómo es que la resiliencia de los ciudadanos del Callao en aquella época fue tan grande que pudieron recuperarse después de este suceso, ¿no? Eh, y es bastante interesante. No sé qué opina Walter. Pues me parece también interesante porque, como dijo Dalila, la interpretación que tuvieron sobre esto en la forma religiosa, seguramente también los impulsó a seguir, a mejorar como personas, en que la iglesia ayudaba también a las personas en ese desastre y intentaba ganar más relevancia en las personas, digamos, en los que no eran creyentes en ese entonces, decirles que esto pasaba por estas cosas y cómo esto seguramente hizo que incrementaran el número de creyentes, porque comparado con luego de eso, las personas se nota que han empezado a creer más. Eso tenemos una representación clara en la devoción que tenemos con el Señor de los Milagros, que cada año realiza procesiones muy multitudinales. Que también es llamado También, el Señor de los Sismos, ¿no? sí, no, hay otro también en Cusco. En Cusco hay el Señor de los Temblores. Eso fue en el terremoto de 1950, eso ya mucho luego de la independencia y todo eso, pero también se puede seguir viendo la devoción que han tenido hacia eso, porque cada año en Semana Santa ahí lo sacan, lo hacen pasear, esa devoción que puede seguir hasta nuestros días, cómo perduran esos tipos de tradiciones. Uh-huh. No sé qué pensar, Abel. Yo opino que creo que todavía en esa época existía el racismo todavía. Y bueno, que influye mucho también las, las creencias o la iglesia, que más que todo, que por eso creo que tenían esa intención de apoyar, pero no del todo, como que no llegaban a todos los sectores, ¿no? O sea, porque creo A que la una medida de parte, lo posible, seguramente, con los recursos que tenían, porque obviamente tienen recursos limitados. sí, exacto, me robaste la palabra. Luego de eso, nada más las últimas. Seguramente esto hizo que también se descentralizara mucho la ciudad, porque al destruirse sus casas y no tener dónde vivir,
la sensación de de muerte y de escasez de alimentos hizo que se esparcieran por más zonas del Perú y del virreinato. Sí, está bien. Sí. ¿Quién te- Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero, a Jesús. Gracias. Pues ahora yo hablaré de la ilegitimidad. La ilegitimidad es un problema muy grave en la colonia limeña, pues esto estratificaba mucho a las personas de la forma que empezó a discriminarlas de cierta manera por de dónde venían, de dónde provenían, de quién eran sus padres. Los españoles que se crearon una mentalidad en que ellos eran los que estaban arriba principalmente. Esto lo podemos ver en cómo ellos empezaban a estratificar a las personas, pues si querías ser reconocido por la sociedad, tus padres tenían que haberse casado, tenían que haberte reconocido, bautizado, y todo esto hoy tenía que ser visto por todos, porque era una sociedad muy pequeña, muy centralizada, que se daba cuenta de toda la vida privada de las personas. No podía pasar algo en Lima que las personas no supieran. Es por eso también que cuando tenían un hijo fuera del matrimonio, si no si no lo legitimaban posteriormente, estos tenían este rango de natural. Y no tiene una diferencia significativa, pues los legítimos tenían un grado de honor muy alto. Ellos eran los que tomaban los puestos más altos, los que mandaban en la sociedad, y mientras más va bajando en las clases, pues se les restaban poder en todas las decisiones que habían. Luego tenemos también a los ilegitimados. Ellos eran hijos que no eran reconocidos por sus padres o eran solo reconocidos a veces por su madre, pero principalmente venían de madres o esclavas o indígenas que no tenían ningún rasgo ni pertenecían a ninguna clase social. Aquí también pues se puede ver cómo la subordinaba mucho a la mujer. La mujer no era considerada prácticamente para las decisiones, podían hacer con ellas lo que quisieran. A las esclavas, por ejemplo, las abusaban, sus hijos a veces también tenían ese grado de esclavitud. Si tú tenías un hijo y eras esclava y a tu hijo su padre le heredaba algo, por ejemplo, toda esa herencia pasaba al dueño de la madre. Ahí también podemos ver la predominancia del patriarcado, por ejemplo, en los españoles. Era una sociedad altamente patriarcal que no consideraba a la mujer y que su decisión de ellos, si querían naturalizar, si querían legitimar un hijo, podría sobrepasar a las leyes que existían en esa época. Además de que luego de darse cuenta de todo esto, los reyes de España, los gobernadores de Castilla, generaron nuevas leyes, como las leyes del Toro y la ley de Nueva Castilla, que trataban de regular todo esto. Por ejemplo, les impedían a estos hijos de ilegítimos naturalizados que rigieran como monjes, por ejemplo, o sacerdotes de servicio, por este grado de inferioridad que podían tener. También se demuestra con el número de irreconocimientos que había por parte de los padres, pues mayormente en los datos de la época podemos ver que la mayoría son madres las que reconocen a sus hijos. Los padres están como no habidos, no los reconocen porque sentían vergüenza por ellos, no querían reconocerlos. La sociedad había creado una idea en que el tener hijos hijos de ese tipo de casta los dignificaba, les restaba honor a su persona. Y esto también me hace dar cuenta de que cómo pueden usar la religión en cierta parte para empezar a dignificar a las personas. Les empezaron a restar peso en la sociedad y esto también se ha podido ver implicado en que cómo ellos generaron odio a lo largo de los años y que justo en la independencia esto explotara, que ellos ayudaran a estas castas discriminadas, ayudaran a los libertadores para destruir este gobierno. No sé qué opina Abel. Eh, creo que otra vez se puede recalcar el tema del racismo, ¿no? Y creo que el patriarcado también es un tema que sigue
hasta el día de hoy. Por ejemplo, un tema similar sería el abandono de hijos, que hasta el día de hoy creo que hay casos donde padres no quieren reconocer a sus hijos por distintos motivos, por de repente vergüenza, casos similares a los que pasaban antes, como has contado. Claro, esto ¿Qué también se opinas ve... tú, Bueno, no sé. Sí, no, sí, perdón, perdón. ¿Qué opinas tú, Briana? O sea, en relación a lo que tú dijiste, también me gustaría hablar acerca de la iglesia, ¿no? De cómo es que las reglas que tenían en aquella época en la iglesia se evidenciaban aquí, ¿no? Y cómo es que la sociedad se regía por ellos. Además, este tema va de la mano con el racismo, cómo es que las personas en aquella época tenían tan interiorizado el racismo por el hecho de pensar que no podían como que aceptar eh, o legitimar a estos hijos suyos por el tema de su etnia o de su cultura o de con quién habían tenido este hijo, ¿no? Entonces, se ve cómo el racismo está bien interiorizado y cómo la sociedad se regía por estas reglas de la iglesia, de las cuales hasta hoy en día podemos ver eh, algún tipo de consecuencia, ¿no? No sé qué opina Dalila. Bueno, por el tema por el tema de la servidumbre que también que tocaste, fue un tema muy importante, ya que esos temas los traen desde mucho más antes, pues, ¿no? Desde la antigüedad, los españoles como que nos imponen, pues, ¿no? Sus propias leyes, o sea, todo lo que tenga que ver a beneficio de ellos. Y en el cual los hijos no tenían derecho, los hijos ilegítimos no tenían derecho. Eh, bueno, lo interpretaban a su favor, ¿no? Cómo dignificaban también a las mujeres, por ejemplo. Y creo que eso es un tema que también ahorita va a tratar Brianna, porque eso no solo se quedaba en los hijos y cómo ellos eran discriminados. Bueno, profesor, ahora mi compañera Brianna va a pasar a hablar y va a complementar en cierta parte lo que ya hemos dicho. Bueno, sí, mi tema es la Inquisición y las mujeres. Básicamente es un extracto de la hechicería en el Perú durante el siglo XVII del libro de María Emma Manarelli. Me gustaría empezar diciendo que en el siglo XVII las brujas eran consideradas como mujeres poderosas con características peculiares de las cuales podían hacer mucho daño. Me gustaría recalcar el tema de que durante toda nuestra etapa siempre hemos crecido con la idea o el estereotipo de que las brujas eran mujeres ancianas o que tenían ciertas características físicas que las hacían ver diferentes o básicamente tenebrosas, podría decirse. Sin embargo, esto se debe a la creencia de la posición que debían tener las mujeres en aquella época, las cuales ellas debían permanecer alejadas del poder y subordinadas bajo las tutelas masculinas. Como ya hemos mencionado anteriormente, esto se debe a que vivíamos en una sociedad muy patriarcal, en donde la mujer siempre debía estar debía tener menos poder que el hombre, es más, no debía tener poder, siempre debía estar atrás. Sin embargo, es que hoy en día se han revalorizado, perdón, y rescatado la imagen de las brujas por parte de organizaciones feministas, que es una parte de la que habla María Emma, bastante interesante. Ya que el estudio de la brujería siempre ha tenido una atención de historiadores, tanto como antropólogos, pero lo que se ha buscado es tratar de entender a la brujería como un fenómeno social. Pero siempre ha sido parte de la historia de las religiones, con lo cual también los investigadores están dándole un nuevo foco a estos estudios, sobre todo en el tema de la Inquisición, ya que han surgido nuevas aproximaciones a la brujería, con lo cual se ha colaborado el conocimiento de las historias de mujeres, ya que como hemos visto en diferentes sesiones de nuestras clases, no se tiene mucha información de la historia de las mujeres a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, al vivir bajo esta tradición patriarcal, las mujeres no han tenido este protagonismo, el cual podemos ver, por ejemplo, en este libro. También es claro mencionar que las mujeres que practicaban estos hechos como brujería o hechicería eran juzgadas por el Tribunal del Santo Oficio de Lima, que básicamente se encargaban de vigilar estrictamente que todos los actos que se cumplan sean regidos por la fe católica. Y si eso no se cumplía, bueno,
se sufría de diferentes asesinatos o quizás de torturas hacia estas personas. Entonces, durante este siglo XVII se encarnó una forma de ser y ver a la sociedad bastante cruda, donde se abrió paso a entender ciertos valores y comportamientos que se regían en aquella época. Con lo que más adelante podemos ver que es con lo que se forjó nuestro pasado y lo que hoy en día tenemos como precedente en nuestra historia sociocultural actual, ¿no? También es necesario decir que en la segunda mitad del siglo XVII, ante este Tribunal de la Inquisición de Lima, se estableció la clase de brujas y la hechicería urbana, con lo cual el poder que tuvo la Inquisición tuvo un alcance geográfico un tanto limitado, pero tuvo lugar a diferentes regiones del virreinato. La población indígena está bajo este control de la Inquisición y los hechos de la hechicería, estos hechos de brujería y hechicería eran juzgados bajo este tribunal, al cual también se le llamaba que la extirpación de idolatrías. Entonces, la brujería y la hechicería, como hemos visto, han sido hechos culturales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, tanto incaica como se sigue viendo hasta hoy en día, era parte de nuestra tradición. Sin embargo, esto no está regido bajo la fe católica que llegó a nuestro país. Hubieron ciertas corrientes culturales donde esto se vio como un conflicto, ¿no? Entonces, esto se ejercía más allá del conocimiento. Algo importante es que mencionar que estas mujeres eran vistas como sabias, ya que se les llamaba o se les conocía por curar enfermedades, por tener conocimientos acerca del tema y poder con respecto a la hechicería, ¿no? A su vez tenían muchas limitaciones sociales, que era por lo que básicamente eran juzgadas, por el hecho de que ellas podían tener más poder y podían hacer cosas con este poder, las cuales no iban acorde con la fe. Entonces, me gustaría decir que esto significaba para la época un desorden estructural de la sociedad. Y es por ello que se rechazó el comportamiento desde la época colonial peruana con respecto a la hechicería. Hasta hoy en día existen diversas explicaciones o dramas cotidianos acerca de cómo las mujeres vivían en la sociedad coloniales, sobre todo en Latinoamérica, que es el presidente que nos dejan hoy para entender cómo se vivía en la sociedad en aquella época. No sé qué piensa al respecto, Walter. Pues me parece muy curioso porque en cierta manera también estas prácticas que ellas realizaban eran técnicas medicinales que pudieron haber venido desde antes de épocas, por ejemplo, incaicas o de las antiguas culturas, porque ellos realizaban estos tipos de operaciones o todo eso, y tal vez la falta de conocimiento que tuvieron los españoles sobre esto inició una masiva tortura, por ejemplo, hacia las mujeres, porque ellas estaban en sufrir la subordinación que tenían, la necesidad tal vez de buscar siempre ese reconocimiento por parte de las personas, a esto los llevó a que realizaran estas prácticas y que la falta de conocimiento de los españoles hizo que sufrieran todo esto en la Inquisición, que llegaban hasta provocarle la muerte o las quemaban tal vez en la hoguera. Por ejemplo, en España creo que quemaron 59 brujas antes de que vinieran acá. Claro, es cierto, porque ¿Tú qué esto tiene un piensas precedente de de España, ¿no? Sí, sí, desde España? Bueno, de la sociedad europea como tal. Bueno, creo que yo opino que, más que todo, creo que la Inquisición utilizó, creo, no sé, es una opinión mía, como excusa la religión para no hacerse notar el machismo, creo. claro. Y creo, eso. No, Creo que la esa, religión la idea siempre principal tiene a de lo Dios que iba a decir. como su alto jefe, el principal en todo caso. El varón en la Porque, religión católica es el que oh, representa a Dios, el que toma las decisiones y todo eso, pero como tal eso puede que influyera poco en todo lo que les hicieron. Era más por destripar estas idolatrías que ellos tenían. No les gustaba que existiera, no querían competencia prácticamente, no querían que siguieran creyendo en estas cosas. Para ellos existía solo una religión y esa era la católica. Y de ahí viene su extremismo hacia todas estas prácticas.
Claro, es Aparte, cierto. creo que se sintieron amenazados por, como recalca acá en el resumen, que las brujas eran mujeres poderosas y que podían hacer mucho daño, ya que la mayoría de, bueno, creo que en ese entonces todos los españoles eran un poco machistas, creo que se sintieron amenazados por este tema. Y también creo que un poco influye también el tema del racismo, o sí, esa superioridad racial, porque creo que, como creo que dijo Walter, muchas de estas brujas creo que hacían sus tratamientos curativos, creo, y los sacaban de los incas, creo, de esa cultura. De antiguas culturas, claro. También era que podían sentir miedo porque la iglesia en esa época ya se había resquebrajado. Creo que ya se habían creado cuatro iglesias en diferentes zonas de Europa y la única bastión de religión católica, de la principal que existía, fue España. Y ellos no podían permitir que se generando idolatrías porque en algún momento iban a llegar esas nuevas religiones católicas, cristianas, y los empezarían a separar más, a generar más, no idolatrías, pero nuevos pensamientos en las personas, por ejemplo. Veían esto como una amenaza hacia ellos, hacia su poder en todo el territorio americano. Claro, es cierto, ¿no? O sea, de esta relegación que tenían hacia las mujeres y con todo lo que se dio la extirpación de idolatrías. Sí, tienen mucha razón. Y bueno, yo me quedo con esos puntos, ¿no? Bastante importantes. El tema de la búsqueda del poder que tenían estas mujeres y cómo es que se lo arrebataron prácticamente a lo largo de la historia y siempre fueron vistas como seres inferiores, ¿no? Y bueno, nada más quedaría decir muchísimas gracias, que esta ha sido una experiencia bastante enriquecedora y esperemos que le guste a la profesora. Gracias. Gracias.